Sutagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. 4 miembros de una misma familia fueron asesinados en su vivienda en Ayutuxtepeque. Las autoridades investigan el móvil del crimen. Hay una persona retenida. Le tenemos todos los detalles. Ante las investigaciones de presuntas plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda dijo que revisará la planilla para efectuar los pagos de salarios. Ya le contamos. Hoy se cumple un año de la detección del primer caso de COVID-19 en el país y un mes de haber iniciado el proceso de vacunación. El ministro de Salud informó que ya se han aplicado más de 41.500 dosis. Empleados de la alcaldía de Apaxtepeque amanecieron en protesta. Denuncian el retraso de varios meses del pago de salarios. El Ministerio de Trabajo verificó la denuncia. Ya le contamos. En Centroamérica hay diversas expectativas por los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, sobre todo porque es la que ha distribuido la OPS en varios países como parte del mecanismo COVAX. Así iniciamos esta emisión de Noticiero Hechos de la tarde, este 18 de marzo del año 2020. Bienvenidos. Celida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Graciela. Gracias, amigos televidentes, por su preferencia. Comenzamos de inmediato trasladando nuestra señal con la periodista Marcela Rivera, que ha dado cobertura a un nuevo hecho de violencia. Esta vez son 4 miembros de una misma familia las víctimas. Adelante, Marcela, buenas tardes. Y como a eso de las 3:04 de la madrugada se registró un cuádruple homicidio al interior de una de las viviendas en la colonia Escandia en Ayutuxtepeque. Ya las víctimas han sido identificadas por parte de las autoridades policiales. Ellos son Óscar Mejía Velasco, de 64 años, Óscar Mejía de 36, Berta Marina Miranda de Mejía, de 95, y también otra de las víctimas que ha sido identificada como Julia Sánchez. De acuerdo con el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, este crimen podría estar relacionado a rencillas familiares. Escuchamos más detalles. Hemos retenido una persona en vías de investigación en la cual hay diferentes indicios que podría, y digo podría porque hay que aclararlo, acuérdense que en una investigación criminal hay teorías, hay móviles y hay indicios. Y en estos momentos esta persona se le está incautando diferentes indicios en las cuales van a ser agregadas a los actos iniciales de investigación. Bueno, y en esa escena también fue capturada una persona quien también resultó lesionada. Según detalles de la Policía Nacional Civil, este crimen fue perpetrado con arma blanca. Escuchemos. Un incidente lamentable que era el asesinato de algunas personas. Se oían gritos tanto de mujeres como de hombres, en la cual el sistema de emergencias 911 con las patrullas especiales de las secciones tácticas operativas llegaron al lugar, rastrearon la zona, lograron identificar el lugar, ingresaron y lamentablemente se han encontrado 4 fallecidos, 4 personas que han sido asesinadas con arma blanca. Bueno, compañeros, amigos televidentes, es parte de la información que les tengo con respecto al cuádruple homicidio registrado acá en Ayutuxtepeque. Sin embargo, serán las investigaciones que determinen si esa persona capturada está vinculada a este hecho y también concretizar cuál fue el móvil de este crimen. Así mi detalle de la información. Marcela, muchísimas gracias y buenas tardes para ti. Y bueno, también queremos compartirle que la Policía Nacional Civil reportó la captura de los presuntos responsables del triple homicidio de una profesora y sus padres. Este crimen, que fue registrado el pasado 16 de febrero. Los detenidos son Fermín Antonio Maldinera, José Reinaldo Maldinera y Dimas Elisandro López. Según las investigaciones, se determinó que el crimen se debió a problemas personales entre la familia de los asesinos y las víctimas. En las próximas horas serán presentados ante un juez por el delito de homicidio agravado.
Y este jueves se instaló la audiencia preliminar en contra del exministro de Seguridad René Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa, ambos acusados de los delitos de lavado de dinero y activos. La Fiscalía asegura contar con abundantes pruebas que los incrimina. De dinero y activos, y el monto que se ha acreditado como incremento patrimonial no justificado son 3.7 millones de dólares. Eso para las dos personas y las sociedades que ellos representan. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes traen? Tenemos una prueba pericial que fue elaborada por personal del Ministerio de Hacienda y del Banco de Fomento Agropecuario, así como también abundante prueba documental y prueba testimonial, informes financieros, informes del registro de tributario en sistemas, entre otros elementos de prueba. Y la Fiscalía General de la República ordenó la detención de Irving Pavel Toches, Carlos Varillas y José Eduardo Mixco, primo de la ex primera dama Ana Ligia de Saca, por el delito de lavado de dinero y activos por un monto que asciende a más de 16 millones de dólares. El ilícito lo habrían cometido durante el periodo presidencial de Elías Antonio Saca, quien ya está cumpliendo una condena por este mismo delito. Además, la Fiscalía allanó las residencias de los acusados en busca de evidencias que les permitan reforzar las acusaciones en contra de estas tres personas. Efectivamente, este día también hemos realizado un procedimiento en contra de 3 imputados que ya se encuentran detenidos, el señor José Eduardo Mixco, el señor Carlos Varillas y el señor Federico Varillas. Estas personas y otras participaron en distintas modalidades de lavado de dinero, básicamente en actividades de colocación, de estratificación y de integración de cuentas utilizadas en ese periodo presidencial, y que pues tenemos los elementos suficientes como para poder imputarles el delito de lavado de dinero y activos, y es por ello que se han hecho efectivas esas órdenes de detención. Y ahora nos vamos a enlazar con el periodista Dani Guarita, quien se encuentra en Apastepeque, San Vicente, donde empleados de la alcaldía protestan por la falta de pago de salarios. Dani, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, y por supuesto, amigos televidentes, comentarles que esta vez me encuentro en el departamento de San Vicente, donde esta mañana empleados de la alcaldía de Apastepeque protestaron. Esto debido a que ellos comentan a tener algunos impagos desde hace 4 meses, es lo que ellos exigen. Escuchemos algunas declaraciones. Tomaremos otras medidas porque ya que uno de los concejales que nos ha atendido, él dice que fondos no hay. Ahorita están sacando mucha documentación para comprobar solo gastos que nosotros como empleados no tenemos nada que ver, ¿verdad? Necesitamos que nos trabajen, que nos paguen nuestros sueldos, no le estamos exigiendo más, nuestras prestaciones también. Hay empleados del tren de aseo, recolectores, que ellos no han recibido nada, ningún incentivo, en vez de eso les deben todas sus horas, ¿verdad? Así es que ese es nuestro objetivo ahora, ¿verdad? Si no se llega a un acuerdo, si el señor alcalde no se presenta o no manda una comisión que dialogue, que nos pongamos de acuerdo, tomaremos otras medidas y le pedimos de veras disculpas al pueblo apastepecano, pero son nuestros derechos, ¿verdad? Así es que lamentamos esta situación en el municipio de Apastepeque. Por su parte, el Ministerio de Trabajo también se hizo presente a este lugar para constatar cuáles son los problemas y anomalías que puede presentar esto debido a los impagos de los empleados. El alcalde, el síndico municipal, la jefe de recursos humanos y toda la gente que toma decisiones en la alcaldía no ha venido este día, no se ha hecho presente por alguna razón. Y resulta que hemos hablado con la tesorera municipal y ella nos manifiesta que efectivamente no hay dinero en este momento en las arcas de la alcaldía para pagarle los salarios, ¿verdad? Nosotros estamos revisando un montón de documentación, tema de planillas, efectivamente diciembre, enero, febrero y posiblemente marzo no se cancele, ¿verdad? Pero vamos a ver si levantamos el acta, logramos conseguir toda la documentación para poder redactar el acta y establecer pues que se les pague el salario lo más pronto posible, ¿verdad? De lo contrario, habrán situaciones y pues, podríamos dar informes a Fiscalía General de la República en caso de que se hayan incumplido algunas normas de carácter ya que rayan en lo penal, ¿verdad? Compañeros, esta es parte de la información que les tengo, esta vez desde el departamento de San Vicente. Regreso con ustedes la señal hacia los estudios principales. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Dani. Gracias por compartirnos el reporte. Y en más información, pues vamos a dar paso ahora al periodista Enrique López, que se encuentra en la Asamblea Legislativa dando seguimiento al allanamiento que se registra por las denuncias de contrataciones irregulares. Enrique, ¿qué información adicional ha surgido en las últimas horas? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida, amigos televidentes. Y en efecto, durante este día jueves, donde se desarrolla la plenaria número 154, esta misma que se desarrolla en un entorno bastante atípico, esto por la investigación, el allanamiento que está realizando la Fiscalía General de la República por las presuntas contrataciones irregulares o las plazas fantasmas. Te comento que dentro de la agenda de la plenaria se tenía previsto la visita del presidente de la Corte de Cuentas de la República, quien dio también su informe sobre las investigaciones que han realizado en distintas instituciones del gobierno sobre el uso de los fondos durante la pandemia, pero también se le consultó cuál es el papel o cómo estarían trabajando ellos en coordinación con el Ministerio Público para investigar justamente estas plazas fantasmas que han denunciado no solamente el sindicato del Parlamento salvadoreño, sino también otros funcionarios. Escuchemos a continuación las declaraciones del presidente de la Corte de Cuentas de la República. Coordinando el trabajo con ellos de acuerdo a los requerimientos que ellos nos hagan. Sin embargo, queremos decir que como Corte de Cuentas vamos a dar toda la colaboración y apoyo desde nuestra parte técnica a la Fiscalía General de la República y al señor Fiscal General de la República en estas tareas que tienen que ver de investigación que él está realizando. Y bueno, también tenemos las reacciones de algunos parlamentarios sobre este tema del allanamiento. Por ejemplo, el diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, quien antes fue señalado porque durante el periodo en el que él estuvo como presidente del Congreso fue donde se engrosaron las filas de los empleados. Esto de acuerdo a lo dicho por el diputado Shafik Handal del partido FMLN, pues este día ha dado respuesta a estos señalamientos. También otros diputados apoyan este tipo de investigaciones, como por ejemplo el parlamentario Mauricio Vargas del Partido Arena, mientras que, por su parte, la diputada Nidia Díaz del partido FMLN, de igual manera, está pues, de acuerdo de estas investigaciones, pero que también deben de realizarse en las instituciones del Estado, donde también hay denuncias. Escuchemos. Yo me siento muy orgulloso de cuando fui presidente de la Asamblea. Creo que hice una buena gestión como presidente y no voy a permitir asumir responsabilidades de lo que ha hecho Norman y Mario Ponce en la gestión en la que ellos han compartido como presidentes de esta institución. El grupo parlamentario del FMLN cuenta con el número menor de contrataciones en relación al número de diputados. Tenemos 203 personas contratadas y 23 diputados y diputadas, y estamos solventes de cualquier señalamiento respecto a contrataciones irregulares. Es decir, no hay plaza fantasma en nuestro grupo parlamentario. Tenemos no solo la responsabilidad, sino que la obligación de hacerlo, y las palabras tienen que convertirse en hechos. Si vamos a apoyar una investigación, la vamos a apoyar de una manera total. No importa realmente los resultados. Estas tienen que desarrollarse para clarificar ante la población la situación que está investigando la Fiscalía General de la República. Y bueno, compañeros, también hace unos momentos en esta sesión plenaria con 59 votos se aprobó las reformas a la ley de Firempresa. Rápidamente quiero mostrarles también algunos de los artistas nacionales que se encuentran en el Parlamento salvadoreño, y es que con mucha alegría ellos pues han recibido esta excelente noticia por parte de los parlamentarios quienes aprobaron todas estas reformas que rápidamente se las voy a comentar. Son 380 millones de dólares que quedaron pendientes de ejecutar
de los 600 millones que se aprobó para este fideicomiso. Al menos 17.5 millones estarán destinados para los artistas, con un subsidio que incluye a estos sectores más afectados durante la pandemia, como las orquestas, los tríos, solistas, pintores, escultores, etcétera. También unos 50 millones para el sector de empresarios informales, 30 millones de dólares para colegios y universidades y 270 millones de dólares para el sector formal, para que ellos puedan continuar también obteniendo esos créditos y también adelantarse o salir a flote debido a los golpes económicos que ellos recibieron durante este periodo de pandemia. A continuación, escuchemos las declaraciones del presidente de Bandesal. Hemos logrado la reforma al fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. Esta es una gran buena noticia, porque incluye que el sector formal hoy tiene todas las puertas abiertas para tramitar rápidamente sus créditos. Les hemos quitado el obstáculo que tenían del monto máximo de 25,000 y ahora es 500,000 dólares. Les hemos quitado la limitante del destino y ahora ya no solo es capital de trabajo, sino también formación de capital. Y también les vamos a permitir que los que tengan hasta un año de retraso en sus impuestos al Ministerio de Hacienda también puedan presentar sus solicitudes. Esas son las buenas noticias para el sector formal. Las buenas noticias para el sector informal es que hemos obtenido 47 millones más para seguirlos apoyando en toda esa gran cantidad de solicitudes que tenemos en trámite en las diferentes instituciones que estamos canalizando FIRAEMPRESA. También debo decir con enorme alegría que hemos logrado 17.9 millones de dólares en subsidio para todos nuestros artistas, prioritariamente para el sector del espectáculo público, los que viven. Y bueno, rápidamente también tenemos las declaraciones de una de las artistas nacionales, Yulisa Ventura. ¿Cómo recibe esta noticia que se ha aprobado estas reformas al fideicomiso y que ustedes serán parte de los beneficiados? Bueno, yo emocionada, feliz en nombre de todo el gremio del espectáculo salvadoreño y agradecidos con este dictamen. Y pues bueno, yo creo que esto va a ser una inyección a nuestra economía y definitivamente nos va a ayudar a seguir adelante. Perfecto, muchas gracias, Yulisa, como parte de los artistas nacionales que se han dado cita este día al Parlamento salvadoreño. Por el momento, esta sesión plenaria ha entrado en receso y todas las labores serán retomadas aproximadamente a las 2 de la tarde. Compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Enrique López. Diversos temas que se han abordado en la Asamblea Legislativa. Continúa este allanamiento. Además de eso, ya han llegado estos artistas salvadoreños también al Parlamento y continúan las reacciones, por supuesto, de lo que se está generando de este allanamiento por parte de la Fiscalía General de la República. Enrique, gracias. Buenas tardes. Y continúan las reacciones tras estas investigaciones que se realizan en el órgano legislativo por las plazas fantasma. La periodista Iliana Leiva nos tiene la postura del Ministerio de Hacienda. Adelante, Iliana, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, este día el ministro de Hacienda ha dicho que ante esta polémica generada por las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, se buscará hacer una revisión en conjunto con este órgano de Estado para analizar a quienes en realidad se les está cancelando y si están devengando este salario, porque mensualmente el Ministerio de Hacienda destina más de 4 millones de dólares para este órgano de Estado. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que ha brindado el titular de Hacienda. Yo también estoy obligado a realizar transferencias. Todavía tenemos que decidir porque hay que revisar cómo podemos llegar a un acuerdo tal vez con la Asamblea para que tengamos, digamos, una revisión preliminar de cuáles son a los empleados institucionales. Yo no los voy a afectar. O sea, es gente que llega, que trabaja, que cumple con su horario. Con esas personas yo no tengo por qué afectarlos, es más, debo respetar sus derechos. Pero evidentemente aquel que nunca ha llegado a trabajar y que ahora que se descubrió el tema de las plazas fantasmas en la Asamblea, ha empezado a marcar o ha empezado a firmar cosas, o sea, yo no puedo transferirle, pues. Hay una primera responsabilidad que es del diputado presidente y de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Ellos son los que certifican que todos los fondos que nosotros hemos estado trasladando en el pasado eran necesarios para realizar los pagos. Y es que el ministro de Hacienda es enfático que en quienes estén cobrando el salario sin devengarlo están incurriendo en un robo y precisamente es por eso que se va a profundizar en esta investigación. Metido a toda esa gente a robar dinero al Estado, porque no es que les pagan, porque ellos están robando los fondos de los salvadoreños y de manera descarada.
¿Quiénes fueron los que los metieron ahí, los pusieron en planilla? No sabemos. El sindicato mismo ahora no nos deja mentir. Dice el sindicato que son alrededor de 1.200 plazas fantasmas las que podrían existir. O sea, la planilla de la asamblea son cerca de 2.300, 2.400 personas. Por ahí anda la planilla. Entonces, básicamente la mitad no existe. La mitad son ladrones que estaban tomando plata del Estado sin generar ningún servicio. Así que nosotros no nos vamos a prestar a ser parte de un delito. Precisamente para el fin de este mes estaba programado el pago para el órgano legislativo, pero el ministro de Hacienda dice que se va a hacer un análisis y ver qué medidas se pueden tomar. Es parte del reporte que tengo para ustedes. Regreso la señal. Feliz tarde. Feliz tarde para ti, Ileana, muchas gracias por el informe. Y ahora queremos contarle que el Ministerio de Hacienda precisamente presentó 7 avisos por evasión de impuestos ante la Fiscalía General de la República por un monto de 4.5 millones de dólares. Se trata de 2 personas naturales y 5 sociedades las que estarían incurriendo en la evasión fiscal. En total, a la fecha se han realizado 87 avisos, superando los 71 millones de dólares. El plan activación no solo comprende los avisos que nos ven traer todos los jueves. Estamos trabajando en otras reformas, estamos trabajando en cambios administrativos, en lo que pronto, en este año 2021, van a verse los resultados y el efecto del ingreso, el cual ha sido sostenido también por gracia de las actuaciones de la administración tributaria con enfoque al ingreso. Hemos tenido buenos resultados y esperamos mejorarlos. El artículo 196 del Código Tributario dice de que cuando un contribuyente oculte compras con el objetivo de ocultar los ingresos, el valor agregado, la renta y esos hechos generadores, está obligada la administración tributaria a realizar una base presunta sobre los precios de mercado. Y las autoridades del Ministerio de Educación y de la Embajada de Qatar verificaron también la ejecución de obras, esto en un centro escolar del municipio de Comasagua, en La Libertad. La periodista Jennifer Flores nos amplía la información. Adelante. Muy buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Contarles que esta mañana autoridades del Ministerio de Educación y la Embajada de Qatar llegaron al centro escolar El Peñón, ubicado en el municipio de Comasagua, en el departamento de La Libertad. La idea era verificar las obras y los trabajos que se realizaron en este centro escolar. Estamos hablando de un nuevo centro escolar que beneficiará a más de 100 niños. Veamos lo que dijeron las autoridades a continuación. Queremos agradecer profundamente al Estado de Qatar por haber hecho posible que este centro educativo esté como lo estamos observando esta mañana. Ellos nos han donado aproximadamente $500,000 para legalizar el terreno a nombre del Ministerio de Educación y para construir esto que ven ahora. Ciertamente el Ministerio de Educación, antes de la pandemia, le dio seguimiento a este donativo. Nosotros hemos invertido alrededor de $180,000 para construir este techo y otras áreas que prontamente ustedes van a ver. Así que este es un esfuerzo conjunto con el Estado de Qatar, a quien agradecemos muchísimo. Con dicha cooperación fue posible realizar la compra del terreno en el cual se encuentra ubicado el centro escolar, el diseño de las instalaciones, la construcción de 3 módulos de aulas para educación básica, parvularia, dirección, centro de cómputo, cocina, comedor y centro recreativo, así como el equipamiento y adquisición del mobiliario y equipo informático. Según la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, los fondos fueron gracias a una donación de la Embajada de Qatar. Estamos hablando de $500,000 con los que se ejecutaron las obras en este centro educativo. La idea, dijo la ministra, que es por supuesto beneficiar a esos niños de escasos recursos y que ellos por supuesto tengan áreas habilitadas, áreas buenas para que los niños y jóvenes reciban sus clases. Ella además dijo que el programa de entrega de computadoras y de internet en los centros educativos continuará. Veamos. Por eso, como gobierno, estamos haciendo un inmenso esfuerzo, porque cada alumno de este país tenga una computadora y tenga conectividad. Ustedes ahora pueden llamar a un número de teléfono para obtener su paquete de datos, tanto maestros como alumnos.
Y ya pronto, ahora que van a entrar a clases, vamos a entregar los libros de texto a todos los alumnos, los libros de texto de matemáticas y los libros de texto de lenguaje. Así es que son buenas noticias y estamos llenos de alegría por el regreso a clases, que sabemos que lo vamos a hacer en orden, de manera progresiva y también opcional, porque ningún padre de familia se la va a obligar. El director del centro escolar y al mismo tiempo los padres de familia agradecieron a la Embajada de Qatar y al Ministerio de Educación por estas amplias instalaciones. Ellos aseguraron de que los niños van a tener mejores condiciones para recibir sus clases y por supuesto están confiando de que será mayor seguridad la que ellos van a tener en este centro educativo. Esta es la información, compañeras, que yo les tengo, pero recuerde, en la emisión estelar les estaremos ampliando más sobre esta obra. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Feliz tarde para ti, Jenny. Gracias por compartirnos el informe. Momento de hacer una breve pausa aquí en Noticiero Hechos. Volvemos de inmediato. Vamos al siguiente informe. Hicimos 2 pruebas de casos sospechosos. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. Así se anunció el primer caso de COVID-19 en el país, contagio que fue registrado en el municipio de Metapán del departamento de Santa Ana, y se trató de un hombre que habría ingresado al territorio salvadoreño por un punto ciego, ya que según las autoridades tenía registros migratorios de una salida a Italia, pero no de su regreso al país. Luego fue remitido al hospital de Metapán. Y ahí vieron los síntomas, eran parecidos a los del COVID-19, además por el nexo epidemiológico de venir de Italia, aunque no tiene un ingreso, pues sí tiene el registro migratorio de haber salido para Italia. Fue remitido como un posible paciente de COVID-19, por eso lo llamamos caso sospechoso. Se le corrieron las pruebas, junto con todas las demás pruebas que se corrieron este día, y resultó positivo. Ya pasó un año y los metapanecos tienen el recuerdo de preocupación y angustia al saber que ellos y su familia estaban en riesgo de padecer la enfermedad. Pues nos preocupamos mucho porque pues como salimos nosotros a vender lácteos, entonces pues dejamos de salir ya aproximadamente como unos 2 a 3 meses que no salíamos de casa. Porque sí, en casa hay una persona mayor de edad. Sí, cabal. Ya se sintió uno, va algo, como dicen, afligido, preocupado, pues. Porque como eso, como le digo, hay quienes que no, pues sí, no lo tomaron a broma y no se ponían mascarilla ni nada. Entonces eso se fue agrandando, pues. El paciente fue aislado y en la ciudad se instaló un cerco sanitario por 48 horas, mientras que un equipo del Ministerio de Salud investigaba los posibles casos sospechosos por haber tenido contacto con la persona contagiada. Y en este municipio, que cuenta con más de 60,000 habitantes, se han registrado más de 427 contagios. Hoy se ve bastante distinto a cómo empezó la cuarentena, ¿vale? Bueno, hoy sí, yo veo que bastante gente sale. Fueron momentos duros, dice don Miguel Rodríguez, comerciante del municipio que se quedó sin su fuente de ingresos durante más de 3 meses. La crisis económica derivada de la pandemia golpeó primero al occidente salvadoreño. Y en la noche se da la noticia que habían cerrado aquí por el primer caso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? No, hombre, yo sentí que se me iba el mundo encima. Mi esposa se puso a llorar. Y porque, como le digo, los ha costado levantarlos y todavía estamos, porque no le digo que, ¿verdad? Pero yo sé que con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo vamos a salir adelante. En esta zona céntrica del municipio permanece un aproximado de 300 vendedores que están buscando salir adelante para llevar el sustento a sus familias. Y aunque apenas se están recuperando, siguen esforzándose por restaurar su economía. La actividad comercial y social en Metapán dista mucho de marzo de 2020. Sin embargo, las medidas de bioseguridad se siguen cumpliendo y ven con esperanza la inmunización que ya empezó
empezó con el personal de primera línea. Esperan que se agilice para alcanzar la mayoría de metapanecos y el resto de salvadoreños. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y no podemos dejar de hablar de las historias de salvadoreños que le ganaron la batalla al COVID-19. Y hoy con su testimonio buscan hacer conciencia sobre la importancia de cuidarse del virus que sigue presente en el país. A diario son decenas de testimonios que se cuentan de sobrevivientes de COVID-19. Una batalla diferente para cada uno. Algunos con síntomas leves, otros graves, críticos y en el mejor de los casos, sin ninguna señal. Sin embargo, han vivido para contarlo. Claudia y Moisés Padilla son un claro ejemplo de lo difícil que puede convertirse la situación. Un padre y una madre de 2 niños que esperaban con ansias la llegada de su tercera hija. Sin embargo, la fecha de su nacimiento no fue planificada. Le tuvieron que practicar una cesárea de emergencia debido al estado delicado de Claudia a causa del COVID-19. Virus que también la menor, a días de nacida, tuvo que combatir. Solo estaba esperando que la niña naciera. Yo solo quería escucharla, solo quería saber que la niña estaba bien. Y entonces después de eso yo ya no me recuerdo de nada más. La vida nos cambió drásticamente, pues, porque se imagina tener una presión de que puede perder lo más valioso de su vida. Gracia Quintanilla fue una de las primeras en recibir el carnet de recuperada. Vivió la enfermedad en 2 ocasiones y aunque no fue hospitalizada, el coronavirus también le pasó una factura grande a su salud. Yo me empecé a sentir bastante cansada, con bastante tos, dolor de pecho. No le sentía sabor a la comida, casi no comía. Estuve con antibióticos, con spray, con terapias y con bastantes medicamentos. El personal de primera línea, como los doctores, también han vivido y visto cómo el coronavirus le ha arrebatado la vida a sus colegas, mientras que otros han tenido que luchar por salir adelante, tras quedar con secuelas psicológicas. De acuerdo con el Colegio Médico, de marzo de 2020 a la fecha, se registran más de 85 doctores fallecidos. Me ha dejado con un trastorno que se llama trastorno de estrés postraumático. Me da ansiedad incluso el hablar sobre eso. Ellos se suman a las más de 58,000 personas recuperadas. Sin embargo, más de 2,000 viven en los recuerdos de sus familiares. Desde la llegada del coronavirus al país en marzo de 2020 hasta diciembre de ese mismo año, Salud registró 1,343 decesos a causa de la enfermedad, mientras que en lo que va de este año son más de 600 fallecimientos. Lo cual se espera que a partir de la vacunación, a partir de las medidas estrictas que deben de ser guardadas en este momento, además de esto, la experiencia que ya el grupo de médicos que trabajan en primera línea están atendiendo a estos pacientes, se espera una reducción importante de casos. El 13 y 19 de febrero fueron las fechas en las que se contabilizó la mayor cantidad de muertes, con 12 en 24 horas. En los últimos días las cifras se han reducido a 8 diarios, pero no es de confiarse. Es de seguirse cuidando para evitar que el luto no llegue a nuestros hogares. Este es un informe de Marcela Rivera. Más de 15 días de las elecciones que implicó la implementación además de diferentes medidas sanitarias y la movilización de muchos salvadoreños, además de ese cumplimiento que les comentaba, los casos de COVID-19 en el país se mantienen bajo control de las autoridades, reportándose un aproximado de 150 nuevos contagios diarios. Las elecciones a consejos municipales, Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano se desarrollaron en un contexto atípico por la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, modificaron el trabajo de las juntas receptoras de votos para evitar el contagio del virus, así como las aglomeraciones dentro y fuera de los centros de votación. A pesar del esfuerzo de las autoridades sanitarias, el cumplimiento de los protocolos se rompió en muchos lugares, asegura Mario Gamero, generando la posibilidad de un incremento en los casos de personas contagiadas de COVID-19.
muchas personas en las afueras de los sitios de votación rompieron el esquema del distanciamiento social, lo cual podría ser un efecto importante pues en el caso de que aumentaran la cantidad de enfermos posteriores a un evento tan masivo como ha sido las votaciones. Y es que el 51% del padrón electoral asistió a las urnas el 28 de febrero. Es decir, más de 2.5 millones de salvadoreños decidieron emitir su voto, una cifra histórica en este tipo de elecciones. Sin embargo, a pesar de las aglomeraciones registradas, Gamero destaca que la gran parte de la población es más consciente sobre el uso de la mascarilla y el efecto de barrera contra el COVID-19 y otros virus, reduciendo las probabilidades de un incremento en la curva de contagios. Lo cual pues evita enormemente la transmisión de enfermedades respiratorias y no solamente coronavirus, sino que influenza, virus del catarro común y otros virus respiratorios que generalmente en estos días y al inicio de invierno pueden aparecer en grandes cantidades. De acuerdo a los datos oficiales, el 28 de febrero se identificaron 156 nuevos contagios. Hubo un leve incremento el 3 de marzo con 160 contagios. La curva no ha presentado mayor variación hasta el 15 de marzo, donde se reportan 154 nuevos contagios, una situación que según las autoridades sanitarias está bajo control. El monitoreo constante a través de las jornadas de tamizaje comunitario permite identificar de forma prematura a personas contagiadas y aplicar las medidas sanitarias correspondientes. Por tal motivo, las cabinas de contención epidemiológica se mantuvieron en San Salvador durante 10 días para anticiparse a los posibles efectos de las aglomeraciones registradas durante las elecciones, al ser uno de los municipios de mayor densidad poblacional y el que reporta más contagios a nivel nacional, con casi 8.000 personas infectadas a la fecha. Y sí estamos aprovechando la oportunidad, ¿verdad? Después de las elecciones, después de aglomeraciones masivas, como usted dice, siempre hemos tenido más casos, entonces ahorita vamos a ver cómo estamos con el virus. Estas acciones dan seguridad a la población. Pese a estar conscientes que las medidas sanitarias no se respetaron, ven poco probable un incremento en la curva de contagios durante los próximos días. Podemos ver de que la población o bien se está adaptando a la enfermedad o ya parte de nuestra población pues ya somos casi como inmunes, podrían decirse. A un año de registrarse el primer caso de coronavirus en el país, las estadísticas del Ministerio de Salud suman más de 62.000 personas contagiadas, 1.962 fallecidos y un poco más de 52.000 salvadoreños se han recuperado del virus. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos acompaña en la entrevista de esta tarde Rodrigo Gallardo, CEO de Holcim, con quien vamos a conversar acerca de una inversión millonaria que realizará la empresa para ejecutar un plan estratégico que permita consolidar su operación en El Salvador. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme aquí en tu auditorio. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar conversando acerca de en qué consiste esta inversión que va a realizar Holcim. Con todo gusto. Estamos muy felices de estar hoy en esta tarde con ustedes para compartirles que Holcim El Salvador está anunciando una inversión de $20 millones. Principal inversión que vamos a hacer es la reactivación de la planta de cementos Maya. Ahora, con esta inversión que se pretende hacer, ¿a cuánto asciende la capacidad instalada que se va a tener? Buena pregunta, gracias. Hoy tenemos una capacidad instalada de 1.2 millones de toneladas de cemento al año. Esta inversión que estamos haciendo en la planta Maya, estamos aumentando nuestra capacidad instalada de clínker en 450,000 toneladas de cemento al año, que se traducen en 700,000 toneladas de cemento adicionales. ¿Qué significa esto?
Con ello vamos a conseguir una capacidad instalada total de 1.9 millones de toneladas. Ahora veamos un aspecto bien importante, porque a medida también se ha ido abriendo el mercado después del cierre post-COVID-19, también sabemos que se ha incrementado la demanda y por consiguiente también la necesidad de poderla cubrir. Con esta inversión, ¿cuánto va a ser lo que se va a poder, digamos, cubrir de todo lo que actualmente existe y a cuánto esperan llegar? Claro, estamos viendo cifras muy importantes de crecimiento en el mercado salvadoreño. Este primer cuarto, lo que es enero y febrero, estamos por encima del año 2020 y 2019. Tenemos una proyección que la demanda de cemento en el país va a subir a 1.3 millones de toneladas y nuestra capacidad instalada al final de este año va a ser de 1.9. Vamos a tener suficiente no nada más para este año, sino para los próximos años. También obviamente este tipo de inversiones se traducen en el tema de la empleabilidad y sobre todo cae en un muy buen momento que venimos post pandemia de COVID-19 y todavía la continuamos enfrentando. Es cierto. Y esa es la apuesta que está haciendo Holcim como grupo en El Salvador. Estamos invirtiendo en el país porque tenemos confianza en El Salvador. Lo hemos hecho por muchos años. Estamos ya desde hace 72 años en el mercado salvadoreño. Y ahora con este proyecto vamos a emplear a 200 personas en la ejecución del proyecto. Una vez que el proyecto esté andando, que la planta esté andando, vamos a tener a 30 nuevos empleados, los cuales los estamos buscando ya desde ahora para irlos formando, capacitando, para que cuando la línea esté operando, estos estén 100% formados, capacitados y puedan trabajar con nosotros. Ahora que estamos conversando sobre esto, ¿cómo pueden hacer las personas para poder inscribirse, para poder presentar su currículum vitae? Un aspecto bien importante porque me imagino que hay varias personas ahorita pendientes del noticiero. Así es. Muchas gracias. Si se meten a cualquier buscador como Google, por ejemplo, y buscan Holcim El Salvador Empleos, van a desplegarse toda la lista de posiciones que tenemos vacantes. Por mencionar algunas, estamos buscando licenciados en química, en mecánica, en electrónica, por decir algunas, ¿no? Pero sabemos que no hay una escuela de formación de ingenieros o licenciados en cemento en concreto. Nosotros nos dedicamos a ello. Agarramos a jóvenes talentos y los formamos para que sean el futuro de los líderes de no nada más Holcim El Salvador, sino de El Salvador en sí. Y me encanta porque se están buscando profesionales y esto va también de la mano con el tema del control de calidad. ¿Y en qué niveles se encuentra Holcim en este momento? Bueno, el control de calidad, como muchos de los aspectos que tenemos en esta compañía, es algo vital, importantísimo, porque nuestros productos dependen de grandes edificaciones, puentes, carreteras, y tenemos que poner nuestro nombre detrás de ello. Nosotros en esta planta estamos invirtiendo fuertemente para tener tecnología de punta, para producir el cemento, me atrevo a decir, con la mejor calidad que hay en el mercado y garantizar al final del día los productos. Parte de esta inversión conocíamos que es también enfocado a los nuevos camiones de concreto. Cuéntenos más al respecto. Es correcto, muchas gracias. Estos 20 millones, como había comentado al principio, parte es para la reactivación de la planta Maya, pero también estamos poniendo nuevas plantas de concreto premezclado y camiones. Con esto vamos a tener 11 plantas de concreto premezclado en todo el territorio nacional y estamos comprando 32 camiones de concreto adicionales para poder suministrar al mercado. Estos camiones son de última tecnología también y son sobredimensionados como los que conocemos, con lo que nos da una mayor eficiencia y mejor servicio a nuestros clientes. ¿Cuál va a ser el primer paso de esta inversión que se ha destinado? Pues estamos haciendo muchas al mismo tiempo. Primero estamos trabajando en la planta Maya. Ayer tuvimos un evento con empleados poniendo la primera piedra del proyecto. Ya desde hoy se está trabajando en ello. Las plantas de concreto ya desde principios de año estamos trabajando en instalarlas. Hemos instalado 2, nos falta una tercera para estar completos. Y adicionalmente estamos haciendo otra inversión en el negocio que se llama Geocycle, que es un negocio que tenemos donde coprocesamos residuos industriales y municipales, por ejemplo, residuos de plásticos o de textiles, y en vez de utilizarnos en nuestros hornos que vemos ahí, por ejemplo, las imágenes en la televisión, en vez de utilizar gas o petróleo, utilizamos esto que son residuos, o sea, basura al final del día, y con eso ayudamos al medio ambiente.
Sabemos que Holcim es líder a nivel mundial en la producción de cementos y obviamente se va compitiendo a nivel de la región sobre este tema. A mí me gustaría conocer un poco más acerca de cómo va a venir a mejorar esto también, el tema de la industria, porque las personas están pensando en, bueno, voy a mejorar mi casita, ahora que ya comienza el ingreso todavía mayor de las remesas, pues obviamente eso significa también incremento de demanda. Es correcto, hay muchísimos temas que platicar al respecto. Es cierto, la demanda está creciendo, lo estamos viendo en el sector de autoconstrucción. ¿Qué es la autoconstrucción? Ahora a partir de la pandemia, la gente está más tiempo en casa, está viendo que si un muro, que si ampliar un patio, y está generando mucho más trabajo, el que le podemos llamar informal, el do it yourself, que cada quien hace en su casa. Pero el mercado está creciendo con auge. La Casalco, la Cámara Salvadoreña de la Construcción, anunció una estimación de $1.200 millones en inversión en la construcción, un crecimiento más o menos del 4%, y es por eso que Holcim como grupo, y bien mencionabas, el líder mundial en materiales de construcción, que estamos a propósito en 75 países, apuesta para El Salvador para generar empleo y esta nueva inversión que será suficiente para los próximos años. ¿Cómo surge esta iniciativa de destinar este capital precisamente al tema de inversión? Gracias, una pregunta muy interesante porque lo acabo de vivir. El grupo Lafarge Holcim está presente en 75 países. Somos 70,000 empleados. En El Salvador, Holcim emplea alrededor de 500 empleados. Luchar ahora en épocas de pandemia por capital para hacer una inversión no fue nada fácil, pero hicimos un caso de negocio tan sólido y mostramos la realidad y el futuro prometedor de El Salvador que se nos aprobó inmediatamente este dinero, estos $20 millones para invertir en el futuro de El Salvador. Y obviamente todo esto sugiere mucho esfuerzo de parte de todos los que conforman Holcim, porque tuvimos prácticamente el sistema económico paralizado a nivel mundial, muchas personas afectadas y por suerte ahora ya se está reactivando el mercado y pues obviamente en El Salvador este tipo de inversiones sugiere también mejorar la calidad de vida de las personas. Es correcto, estamos apostando en eso, tenemos muchas iniciativas para hacer desarrollos como affordable housing, por ejemplo, de casas sustentables, casas fáciles de adquirir por la población, y hemos tenido acercamientos con el gobierno para mostrar algunas soluciones en las que Holcim cree que es el futuro. Sabemos que en El Salvador, como en el resto de Latinoamérica, hay un déficit habitacional, hay casas que están, digamos, por debajo de lo que sea una casa accesible, una casa digna, y con eso estamos tratando de hacer proyectos para ayudar al salvadoreño en general para que tenga una casa digna. Cuéntenos un poquito más acerca de estas iniciativas, porque yo creo que en casita todos están expectantes a ver cuáles son las mejoras y cuáles son las proyecciones que tiene Holcim también en ese sentido. Bueno, son bastantes ideas que tenemos acerca de cómo hacer llegar estos proyectos a la comunidad. Estamos trabajando con constructoras, como en el gobierno. Ahorita todo lo tenemos un poco en el borrador, pero espero que muy pronto pueda venir con noticias positivas, decirles cómo vamos a hacer para ayudar en el sector de la vivienda al salvadoreño. Solamente para reiterar, todas aquellas personas que hayan visto esta entrevista y que deseen participar, presentar su currículum, porque de verdad que aquí le trae Holcim buenas noticias a la población en el sentido de mayor empleabilidad. ¿Cómo pueden hacer? Nuevamente, en Google o cualquier buscador, busquen Holcim El Salvador Empleos y ahí van a encontrar el despliegue de todas las posiciones que estamos buscando. Bueno, le agradecemos muchísimo el habernos acompañado aquí en Noticiero Hechos y compartir tan buenas noticias con la población salvadoreña. Muchas gracias a usted y buenas tardes a todos. Continuamos con más información aquí en Noticiero Hechos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, informó acerca del avance en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el país y se refirió a las dudas que surgen acerca de la vacuna de AstraZeneca. De acuerdo al ministro de Salud, Francisco Alaví, a la fecha no se reportan casos en el que la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca cause efectos secundarios graves a la salud de la población, más allá de un leve proceso febril, dolor o alergia en la zona de la aplicación de la vacuna, a diferencia de países europeos donde se ha suspendido temporalmente su aplicación por la aparición de coágulos sanguíneos en quienes reciben el fármaco.
No se ha observado un efecto adverso grave o un efecto secundario grave a causa de la aplicación de esa vacuna. Y eso es importante porque ya llevamos una muestra significativa, que son efectos que se le mencionan al paciente antes de la aplicación, que son las características. No en el 100%, no quiere decir que esta vacuna a todas las personas que le aplicamos les va a dar dolor de cabeza o les va a dar incremento en la temperatura. Si hay pacientes que se les ha colocado y que no han tenido ninguna sintomatología, hay pacientes que han tenido proceso febril y en el cual me han comentado en esas ocasiones de que ese proceso febril dura un par de horas y luego disminuye. Alaví aseguró que las medidas acertadas implementadas por el gobierno central para combatir la pandemia permitirán que a partir de la segunda semana de mayo inicie la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al personal de primera línea, mientras que en abril empezará la inmunización de los adultos mayores, uno de los más afectados por el virus y donde se registra el mayor número de fatalidades en el país. Esto depende de la llegada de los lotes de vacunas. Quisiéramos poder avanzar mucho más rápido. Yo creo que mediante el proceso de la planeación, la llegada de los lotes lo vamos a ir logrando y lo vamos a ir incrementando. Tenemos que ser pacientes y la población lo está haciendo. A un mes de la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19, más de 41.000 dosis se han aplicado en el país, de acuerdo al ministro Alaví. El proceso de inmunización se continúa desarrollando según lo previsto al priorizar al personal sanitario incluidos en la fase 1 de la vacunación. En las próximas semanas se recibirá un tercer cargamento del fármaco para acelerar su aplicación a los grupos vulnerables. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y las cabinas de toma de pruebas COVID-19 se trasladaron hasta el municipio de San Francisco Gotera, en Morazán. El periodista Enrique Hernández, de nuestra aliada Telemás, nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, compañeros, allá en el estudio. Efectivamente me encuentro en la cabecera departamental de Morazán, en el municipio de San Francisco Gotera, donde las autoridades del Ministerio de Salud están realizando aproximadamente 2.000 pruebas de COVID-19. Todo esto para detectar posibles casos de esta enfermedad acá en la cabecera departamental. Platicamos con el coordinador de CIVASI, el doctor Julio César Aguilar, y eso nos lo dijo. Es importante pues este tipo de acciones que nos indican cómo estamos en la trazabilidad del virus y también detectar muchos casos que de alguna manera muchas veces son asintomáticos, que representan el 80%. Nosotros esperamos pues detectar cómo está el virus y en el caso de que los pacientes salgan positivos, pues ponernos a la orden, ir a dejarle su kit de COVID-19 y de esa manera pues evitar la replicación del virus y también poner a la orden nuestros equipos de respuesta rápida que están las 24 horas del día, los 7 días de la semana al servicio de la población. Cabe mencionar que son 4 puntos estratégicos los que el Ministerio de Salud ha ubicado acá en el municipio de San Francisco Gotera. Uno de ellos es la colonia Morazán, colonia Vista Hermosa, colonia Las Flores y la plaza cívica de acá de este municipio. También así lo dijo el doctor Aguilar, de que acá en el departamento de Morazán son aproximadamente más de 1.000 casos de COVID-19 confirmados hasta la fecha que ha dado el Ministerio de Salud. Así que con esta información yo regreso la señal a los estudios. Y estudiar y trabajar desde casa en medio de la pandemia del COVID-19 representó grandes retos. La periodista Jennifer Flores con la información. La pandemia del coronavirus obligó al Ministerio de Educación a suspender las clases presenciales en los centros educativos, poniendo a prueba la enseñanza en línea, un reto para todos los estudiantes del país y más aún para quienes nunca habían recibido clases en plataformas digitales. Ejemplo de ello es Valentina, quien cursó todo su primer grado escolar en el 2020 y actualmente se encuentra iniciando el segundo grado. Para ella y su abuela, al principio todo fue complicado, pues había que adaptarse a una nueva era en educación. Pues ha sido tremendo porque, o sea, nadie estaba adaptado, ¿verdad?, a esta situación y al principio sí nos costó mucho porque ni ellos ni nosotros, aparte que toda la tarde pasaba sola, ella pasaba en la escuela compartiendo con los niños y como que hay más nerviosismo en ellos. Me ha costado, a veces la señora nos decía que era por alguna aplicación y nos costaba porque hasta el día que nos decían nos tocaba descargar la aplicación. Y nos costaba, la verdad, porque a veces era por
dos aplicaciones, por Google Meet y por Zoom, y por ejemplo Zoom nos ha dado problemas. 5 es mayor o menor. Estudiar desde casa exige disciplina y organización, y lograr que los más pequeños se adapten sin generarles estrés fue lo más difícil. Y para ellos ha sido bastante estresante también, ¿verdad? El hecho de no compartir con los niños, salir al recreo. Los estudiantes universitarios también se adaptaron a la nueva era en la educación. Natalie Morales actualmente cursa su 5º año en licenciatura en psicología. Nos cuenta su experiencia estudiando desde casa. Para mí ha sido un poco difícil porque en primer lugar tuve que adaptarme a estar en la casa, es decir, que iba a haber siempre interferencia, los demás iban a estar haciendo sus actividades y yo tendría que buscar un espacio para mí. También como yo estudio psicología, estoy en 5º año, la carrera es bastante práctica, entonces yo no pude realizar las prácticas, por ejemplo, atender a pacientes de manera presencial, que sería más calidad del trabajo, ¿verdad? Sino que lo tuve que hacer en línea y eso es más difícil. El aprendizaje no es tanto como si lo hiciéramos de manera presencial. Señala que el aprendizaje en línea requiere de motivación personal y familiar, tomando en cuenta que la enseñanza no es igual que recibirla de forma presencial. A veces la calidad de la señal o no se puede entender tan bien como si lo hiciéramos de manera presencial, así como también, digamos, si se tiene alguna duda o si se quiere expresar algo, alguna presentación, todo ha sido más difícil y nos hemos tenido que adaptar. Y no solo nosotros, sino también los maestros, ¿verdad? La pandemia del coronavirus también afectó a las empresas. Muchos decidieron continuar las labores desde casa. El término home office y teletrabajo tomó fuerza. Aquí hubo grandes retos para las compañías, pues se buscó no bajar los niveles de productividad. Tal es el caso de los call centers. Esta industria nunca había paralizado labores y organizar a los empleados fue el problema más grande. Thank you for calling. This is Karen. How can I help you today? Fue tedioso por el hecho de que nadie estaba acostumbrado a una cultura de trabajo desde casa. Fue tedioso porque tenemos la cultura de que yo voy a mi trabajo y yo cumplo en mi trabajo y después de eso yo me desconecto de mi trabajo y a cada quien por su lado. La empresa tuvo que hacer el plan de entrega de computadoras, asegurarse que los agentes tenían el servicio de internet requerido. Ha sido un poco difícil. En mi caso, que trabajo en un call center, al principio fue un poco riesgoso, digámoslo así, porque trabajo para una empresa que usa tarjetas de crédito y todas las informaciones personales de los clientes, lo cual había un poquito de restricción sacar esa información del edificio. Entonces sí nos costó un poco al principio. Pero también hay ventajas de trabajar desde casa. Misael Castro destaca que en este tiempo se ha logrado fortalecer el trabajo en equipo y la responsabilidad. Lo que no se hizo cuando estábamos todos en el edificio, de crear un buen equipo de trabajo y trabajar en equipo como se debe, de hacer que la gente se sienta bien en su ambiente laboral y hacer que la gente le guste su trabajo, lo hicimos trabajando este caso. A un año de implementarse el estudio y trabajo desde casa, queda en evidencia los esfuerzos de las instituciones y las empresas en medio de la pandemia que ya cobró la vida de millones de personas a nivel mundial. Imágenes de Ever Ábalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. La periodista Carla Goche se encuentra en el lago de Ilopango para mostrarnos cómo se encuentra este espejo de agua de origen volcánico, que es uno de los más contaminados del país. Carla, adelante. Muy buenas tardes, así es, nos encontramos en el cantón Joya Grande, específicamente para mostrarles la situación del lago de Ilopango, que ha presentado contaminación y esta se ha incrementado en los últimos años. La organización Pro Lago de Ilopango ha realizado diferentes jornadas de limpieza, tanto alrededor del lago como también la limpieza subacuática. Los desechos sólidos es uno de los problemas que tienen que enfrentar la comunidad, debido a que la recolección de estos desechos solamente se realiza una vez por semana y los turistas que visitan este sector también están contaminando los alrededores. Es parte de la contaminación que se genera en este lago. Importante también mencionar que en el caso del agua, la contaminación ha incrementado en el último año por el desemboque de los ríos, que trae muchos químicos, y también las empresas que se encuentran a los alrededores, que están generando y están prácticamente desechando todos esos químicos en esta joya natural.
es parte de la información que nosotros tenemos para compartir con ustedes. Y por supuesto, los detalles se los estaremos presentando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Con esto, yo regreso la señal al estudio. Buenas tardes. Y las noticias más recientes. Así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias a usted por habernos acompañado. Buen día.